Eso es shiur. Sí, porque se cerraron, no sé qué pasó. No, la frontera, es muy difícil pasar. Sí, mucho equipo en la frontera. El Jeremy perdió lo bueno. Bueno, finalmente llegamos a Yom Kippur. Como ya estudiamos, al final Yom Kippur es, como dice la Gemara, Lo hayu yamim tovim leIsrael que Yom Kippurim. Yom Kippur es un día muy especial, un día muy deseado, hasta el punto de que Rabbi Israel decía que si cuando él llega al cielo le ofrecen cumplir algún deseo, él pediría volver al mundo para tener un Yom Kippur más. En el fondo, como ya estudiamos al final, la teshuvá consiste en identificar, a nivel muy práctico, identificar en qué tenemos que mejorar, en qué estamos fallando y tratar de mejorarlo. Esa es la teshuvá. La teshuvá a veces no alcanza, pero se necesita también Yom Kippur. El Yom Kippur nos hace la kapara junto con la teshuvá. Entonces la persona hizo su teshuvá, identificó, hizo Nachpesad Arkeinu Benachkora. Él hizo su parte de investigar sus maasim, en qué puede mejorar, en qué está fallando, y después Benashuva al Hashem empieza a hacer teshuvá. Como ya dijimos, a veces la teshuvá no es inmediata, no es absoluta, pero por lo menos es un proceso. Pero la teshuvá consiste en eso, en Nachpesad Arkeinu Benachkora, ¿sí? No es algo tan complejo. La responsabilidad que tenemos es, hay un Dvar Hashem, hay una halajá, hay una serie de cosas que tenemos que hacer, otra serie de cosas que no tenemos que hacer, y la idea es que no siempre nos damos cuenta dónde estamos fallando, entonces tenemos que hacer un mezcab, un nazkoga, tenemos que investigar nuestros maasim hasta que identificamos, Bezrat Hashem, cada año en una capa más profunda dónde podemos mejorar, y Nashuva el Hashem. Pero con todo eso, a veces no alcanza, porque se necesita capa, depende del nivel de la verdad. Entonces viene Yom Kippur y nos limpia, nos libera, nos purifica. En el fondo no hay nada mejor que eso. Sobre todo una persona que Bemet logró sentir que le importa, como hablamos en las semanas pasadas, Bemet le interesa estar cerca de Hashem, entiende cómo las averot le afectan a él, le afectan al mundo, lo separan de Hashem. Entonces, naturalmente, lo que más quiere es tener kapara, quiere sentirse limpio. Entonces hace su parte, hace su análisis y trata de mejorar de acá en adelante. Y viene Yom Kippur y lo limpia. No hay nada mejor que eso. Lo hayu yamim tovim leIsrael que Yom Kippur. Tratamos de hablar de una mitzvah particular que siempre necesita Hizuk, y además que no es tan una mitzvah, sino que también nos va a ayudar justamente a eso. La mitzvah es la mitzvah de Talmud Torah. Hay una mitzvah de estudiar Torah. La mitzvah de Talmud Torah es una mitzvah bastante amplia, pero quiero preguntar una pregunta bastante básica. ¿La mitzvah de Talmud Torah es un mishpat o es un hok? Sabemos que las mitzvot se dividen en dos. Hay mitzvot que nosotros entendemos su razón, su sentido, son de sentido común, como por ejemplo no robar, no matar, etc. Y hay otras mitzvot que son hukim, como por ejemplo no se puede comer basar de halab, shatnez, etc. La pregunta es, ¿la mitzvah de estudiar Torah es un hok o un mishpat? Vamos a ver que hay una nafkamina muy importante en la pregunta, pero primero a nivel filosófico. ¿Con qué consiste la mitzvah? Se me acabó el shiur, tan rápido. si yo digo que la mitzvah es... la nafkamina de esta pregunta sería, si yo digo que la mitzvah es un... Primero hay que entender, ¿por qué sería un hok? ¿O por qué sería un mishpat? Un mishpat sería muy sencillo, si son los planos del universo y tengo que circular en este mundo, sin verlo, no te estrellas. ¿Sin ver qué? Sin ver los planos. No. Entonces es algo de sentido común, que si tú no ves por dónde vas a caminar, te vas a estrellar. Entonces, Okay. eso me diría que es un mishpat. Ok, muy bien. Entonces tú dices lo siguiente, nosotros vinimos al mundo, ayer nos dijo que tenemos que hacer una serie de cosas, como No hablábamos sé, antes, no tenemos sé. que cuidarnos de no hacer cosas destructivas. En la naturaleza sabemos que si hago ciertas cosas son peligrosas, otras cosas son sanas, otras cosas no. En lo espiritual no sabemos, tenemos que saberlo, porque es peligroso. Si vas a pisar una mina va a explotar, entonces necesitas que Hashem te diga qué está bien y qué está mal. Para eso tenemos que estudiar Torah. Entonces en ese aspecto estudiar Torah es un mishpat, porque es lógico, se entiende, sentido común. Si tú estás en este mundo y Hashem te dio una instrucción, pues que tienes que estudiarlo, ¿no? Es solo un mishpat. La pregunta es, ¿estudio Torah solamente para saber qué hacer? ¿Solamente para saber alajá le más hacer? Tengo que estudiar... Esto quiere decir que hay tres categorías. Hay Persona. mishpat, hay hukim y hay uno que es hukim y mishpat. Sí. Es un hidush. Sí. La pregunta es, si yo digo que es solamente un mishpat, es decir, si nuestra mitzvah de estudiar Torah es solamente para saber qué hacer, dijo
no tendría más que... la única sentido del estudio tendría que ser saber la halajá. Y de hecho esa es la mitzvah de las mujeres. Las mujeres no tienen hiyuv de Talmud Torah en general, pero sí tienen hiyuv de saber qué hacer, ¿no? Si no, ¿cómo va a cumplir? Entonces tiene hiyuv de Talmud Torah como mishpat, pero el hombre tiene también un hiyuv como hok. ¿Qué significa que tiene un hiyuv como hok? Que la mitzvah de Talmud Torah no es solamente para saber qué hacer, sino que también es una mitzvah bifnei atzma. No solamente porque estoy estudiando para conseguir algo, sino el estudio en sí es una mitzvah. La típica pregunta que le preguntan a un Bajú Yeshiva, especialmente a un Baal Teshuvah que va a estudiar en una Yeshiva, le pregunta ¿qué? ¿Vas a ser rabino? Como, ¿cuál es tu objetivo de estudiar Torah? Y la pregunta es ¿cuál es tu objetivo? Es una pregunta dentro de la lógica del Mishpat. ¿Qué aportas al mundo? Sí, como ¿cuál es la utilidad de lo que estás haciendo? Esa pregunta, Shayach, no es que esté tan mal la pregunta, es una pregunta correcta cuando se habla de Mishpatim. Pero cuando nosotros decimos que es un hok, quiere decir que el estudiar Torah, Be'etzem, es algo importante. Incluso que no se gane nada, que Ilu no se gane nada a nivel... todos los Mishpatim tienen un beneficio práctico, tangible, visual, que se ve en este mundo. Los Hukim también tienen un beneficio, solamente que no se ve en el mundo, por lo menos no en forma natural, no se ve en forma directa. Entonces cuando le preguntan a este Bajur, ¿qué vas a hacer en la Yeshiva? ¿O qué hace una persona cuando se sienta en un kollel a estudiar? Hay dos objetivos. Un objetivo es Mishpat, quiero saber qué hacer, quiero saber cómo comportarme. Y el segundo es, quiero estudiar Torah. Talmud Torah Keneged Kulam. Esta es la mitzvah. Es decir, la Torah no es un medio, sino es un fin. Es un propósito bifnei atzmo. Sentarse a estudiar es el propósito. ¿Por qué estás estudiando? La respuesta es be'etzem, como se diría en hebreo, caja. Así, esta es la mitzvah. ¿Por qué te pones tzitzit? ¿Por qué te pones tefilín? Porque esa es la mitzvah. Bueno, Talmud Torah también, esa es la mitzvah. La mitzvah es sentarse a estudiar. Y no es una mitzvah, es una mitzvah keneged kulam. Es la mitzvah. Ahora, la nafkamina es cómo estudiamos. ¿Cómo nos relacionamos con el estudio? Si estoy tratando de conseguir algo con mi limud, o estoy tratando de estudiar porque quiero estudiar bifnei atzmo. Es una forma, me refiero, no es solamente una pregunta filosófica, si esta mitzvah es un hok o mishpat, es una pregunta práctica, ¿cómo en la práctica tengo que estudiar? No es un poco lishma, pero lishma, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando una persona estudia halajá para saber cumplirla, ¿lo es lishma? También es lishma. Porque no lo está haciendo porque quiere ganar algo a nivel personal, quiere hacer Ratzon Hashem. No se puede decir que no es lishma. Pero tienes razón en que cuando uno estudia Torah, solo por estudiar es lishma en el sentido original de la palabra lishma, como explica el Nefesh HaChaim, explica qué es lo que es lishma en la Torah. Entonces él dice quiero estudiar Torah porque me interesa la Torah. Esa es la definición de lishma. Ni siquiera porque quiero cumplir una mitzvah en base a lo que estoy estudiando. Entonces, tienes razón que el lishma más puro es en el sentido del hok, ni siquiera en el sentido del mishpat. Talmud Torah Keneged Kulam va ligado al mishpat o al hok. No sé si podemos separarlo, porque al final son las dos. Entonces cuando Hazal dice en Talmud Torah Keneged Kulam, se refieren al paquete, seguramente. No sabría decir si esa... En términos particular. prácticos uno diría, sí, con respecto al mishpat uno dice, claro, cuando uno estudia Torah al final va a terminar cumpliendo todo y sabiendo todo. Sí. Pero es más difícil agarrarlo desde el hok. Ajá, tú dices, por Sevará, el sentido del mishpat tiene más sentido, porque a fin lo que ahora estoy haciendo, el hecho de estudiar Torah ahora, me va a permitir cumplir todo el resto, por eso como que contiene el potencial de eso, Sí. ¿entendí? Que si yo supiera todas las halajot de memoria, porque tengo una Por eso, super memoria y estoy pero- exento, pero- si fuera mishpat. Pero es profundo el pensar, ¿por qué sería Keneged Kulam al nivel del hok? Sí, bueno, la verdad es que si es un hok tampoco entendemos nada, así que Sí, es parte sí, del sí, Sibur. sí. El Lemaise, hay una halajá, por ejemplo, que dice que cuando una persona está estudiando Torah y se presenta la oportunidad de hacer otra mitzvah, la pregunta es, ¿tiene que interrumpir su estudio para hacer la otra mitzvah o no? Mejor es una halajá en Shulchan Aruch. Y la halajá es que depende. Si es una mitzvah she'efshar la'asotá de acherim y no se puede hacer en otro momento, entonces tiene que interrumpir su estudio. Si no, es decir, si puede hacer las dos o la puede hacer otro, bueno, mejor, porque haga las dos. Pero si no, tiene que interrumpir su estudio. Viachzor le talmudó, como dice el Rambam. ¿Por qué tiene que interrumpir su estudio? Si Keneged Kulam dijo acá no tiene sentido, estás haciendo la mejor inversión en tu tiempo. Estás ahora estudiando Torah. ¿Por qué tienes que interrumpir tu estudio cuando surge una necesidad? Mejor, nadie más la puede hacer, no se puede hacer en otro momento, pero estás haciendo algo más valioso. ¿Por qué tienes que interrumpir? Si decimos la Svará del Mishpat, tiene mucho sentido. Porque ¿por qué estás estudiando Torah? Eso. Una vez yo estaban estudiando en el Koilel Perek Elu Metziot. Estamos estudiando el Metziot y en la Sugya llegamos en el Koilel a la Sugya que dice que si una persona encuentra una avedá, está en la mitad de su trabajo, encuentra una avedá, digamos que una persona es un empresario que cada minuto de cada hora de su trabajo es, no sé, mucha plata. Resulta que encontró una pelota de un niño que vale 10 shekels. Si él va a perder una hora para devolver esa pelota al niño, va a perder él
$1,000 y resulta que el niño va a ganar 10 pesos. Lo mismo ver que él tenga que hacer eso. Entonces dice la Gemara que no, que Bemet a veces no tiene que hacerlo, no quiero entrar en todas las Hilukim, pero a veces no tiene que hacerlo, porque Najón que tengo que hacer la Shabbat Avedá, pero yo no tengo que perder esta suma inmensa por una ganancia menor tuya, a menos que él la tenga que pagar. Esto es un sipur, pero el Maíz no. Entonces se paró una breja y le dijo al Rab, al Rosh Koilel, dijo, no entiendo, si yo soy una breja Koilel, yo estoy estudiando Torah, Najón que no me están pagando por eso, me están pagando poco, pero el Maíz estoy haciendo algo mucho más valioso, entonces yo sí tengo que interrumpir mi estudio para devolver esa pelota que vale de shekel, que mi estudio vale menos que eso. Lo mismo ver. Entonces el Rab le dijo, ok, digamos que tú, Bemet, no vas a devolver esa pelota. Vas a llegar al Koilel, a nuestro Koilel, y vas a sentarte a estudiar Elo Metziot. Y vas a estudiar que hay que devolver a Bedot. No tiene ningún sentido. ¿Para qué estás estudiando si cuando aparece la Bedot no la devuelves? Pero la pregunta es pregunta. Sí, pero que digo, no puede ser que el limud sea a costa del kium, porque para eso estás estudiando. O sea, si lo miramos como un mishpat, para eso lo estás haciendo. Entonces no puede ser que el limud atzmo sea a costa del cumplimiento. Si lo miramos como hócula, es una kushia, Bemet. Porque si esto es más valioso, entonces ¿por qué lo tengo que interrumpir? Pero lo que entendemos, Caniré, es que la forma práctica de relacionarnos con el limud es como mishpat, a pesar de que también es... Pero eso nos pasa a diario, ¿no? ¿Qué cosa? Este tema, que mucha gente que estudia mucha Torah, de repente cometen cosas que uno dice no puede ser, por no tener... ¿Pero por el hecho de estar estudiando o estamos? No, porque estudiaron y saben, pero cometen una falta de Eretz, estoy hablando yo en ese sentido. Sí. En A general, diario lo veo. sí, eso pasa. Ahí, Rizal dice que hay un Yetzer Hara especial a las personas que crecen espiritualmente, que los ataca justamente en temas de Ben Adam Lejaberu. Es como una Yetzer Hara particular que tienen. Con eso lo voy a entender un poco más, entonces. La verdad, yo digo, Porque, claro, porque... pero la verdad... Cafejut. No, pero en serio lo digo. La dificultad de un giloní de cumplir Shabbat es menor que la dificultad de una persona que estudia Torah de cumplir mitzvot de Ben Adam Lejaberu. Es menor. Claro. O sea, si nosotros entendemos al giloní que no cumple Shabbat porque le cuesta, Kal Vajomer que tenemos que entender a una persona que está creciendo en Torah que le cuesta mitzvot de Ben Adam Lejaberu. Porque el Yetzer Hara es mayor. Kol Gadol Mejaberu y Yetzor Gadol Mimeno. Quiere decir que el Yetzer que él tiene en eso es mayor que lo del otro. Entonces, deberíamos envidiar esa dificultad en nosotros. No, pero lo digo. No lo digo solamente por un limud zhut, es verdad así. Tenemos que tener cuidado también nosotros. Porque a medida que uno va creciendo en Torah, va cumpliendo más, va estudiando más, de repente puede sentir un Yetzer Hara especial en estos temas de Ben Adam Lejaberu, hay que tener cuidado. Pero bueno, cerremos el paréntesis. Lo que quiero decir es que acá no estoy diciendo, mi pregunta no era respecto a Bichlal o otras mitzvot, sino cuando chocan una con la otra. Cuando yo por estudiar Torah termino olvidando otras responsabilidades. Ahí es cuando entra la pregunta de Mihok Mishpat. La Torah nos dice que Jukim Mishpatim está antes de Mishpatim. Entonces, si no tenemos claro los Jukim. Sí, no, seguro, por supuesto, hay que cumplir los dos, Jukim y Mishpatim. Pero digo, en la Torah misma están los dos. Esa es la característica especial que tiene. Entonces, la nafkamina sería que si yo pregunto, por ejemplo, si tú vas a estudiar, no sé qué están estudiando, no me acuerdo, me dijeron que están estudiando acá. Subes. No sé si acá alguien tiene interés de convertirse en un dayan. Espero que sí, Ulay, pero Ulay no. Entonces, ¿por qué están estudiando Subes? Estudian Brojes, estudian Chávez. ¿Me tienen mi pregunta? Si fuera solamente por Mishpat, entonces el Jorá, uno diría, bueno, entonces enfócate en estudiar lo más práctico. Yo creo que una de las caminas más fuertes sería una persona que ya sabe de la halajá, no estudies. ¿Para qué voy a estudiar? Sí. Me la sé. Un gadol. No, me la sé, ya sé la halajá. Tienes razón. Es verdad. Hay una mitzvah de Yediat Torah y hay otra mitzvah de Talmud Torah. Son dos mitzvot distintas. Y la mitzvah de Talmud Torah, separada de Yediat Torah, tiene que ser un hok, lo que tú dices. Pero bueno, el punto que quiero transmitir es que cuando nosotros estudiamos, en el fondo estamos estudiando de las dos formas. Tenemos que estudiar de las dos formas al mismo tiempo. La verdad que no, la pregunta que pregunté recién no es tan meduyeket, porque a veces una persona estudia, a pesar de que está estudiando algo que no es le maaseh, pero está estudiando para saber estudiar. ¿Se entiende el punto? So, Hollywood que la meta es que tú después estudies Masejet Brajot o Masejet Shabbat, pero cuando estudias Masejet Brajot no vas a entender nada. Entonces, para entender bien tienes que desarrollar tu cabeza, tienes que adquirir habilidades de estudio. Y esas habilidades de estudio, dice Rabbi Israel, se adquieren mejor en Nashim Niziki. No es casualidad, dice que en las yeshivot se estudian esas partes, incluso antes que Orahaim. Lo Jorá tendría que ser al revés, es mucho más urgente estudiar Orahaim. Pero dice no, porque si tú vas a estudiar Orahaim quizás no vas a refinar tu mente lo suficiente, y cuando estudies la halajá no vas a entender nada, o vas a entender mal, que es peor. Entonces por eso es importante sí dedicar tiempo a
aprender a estudiar, para que sepas también, es como una inversión. Entonces también entra dentro del mishpat. Pero mejor hay sugiot que seguro, el ejemplo que trae Rabbi Israel es el ejemplo de Ben Sogeg Umoreh. Hay una mitzvah en la Torah de Ben Sogeg Umoreh. Y según una de las opiniones de la Gemara, esa mitzvah nunca va a existir. Entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué Nichtav? Pregunta la Gemara. Según esta opinión, que nunca esa mitzvah nunca se van a dar las condiciones. Hay muchas condiciones. Nunca se van a cumplir todas las condiciones para cumplir la mitzvah de Ben Sogeg Umoreh. ¿Por qué la Torah lo escribió? Dice la Gemara, para lilmod velekabel sahab. Para que reciba sahab. Pregunta Rabbi Israel, ¿qué? ¿Y el resto de la Torah no tiene sahab? Había que escribir una mitzvah especial que nunca se va a cumplir para que podamos estudiarla con sahab. ¿Acaso el resto no tiene sahab? ¿Qué respuesta es esa? La respuesta es no. Todas las otras mitzvot tú recibes sahar porque es también un mishpat. Esta es la única que puedes recibir que te enseña que be'etzem hay un sahar solo por ser un hok, porque no tiene ninguna aplicancia práctica en la vida. Entonces eso te enseña que hay un sahar de estudiar algo que también no lo vas a aplicar bijlal. No solo ahí, sino en toda la Torah. Pero el hecho que la Torah se preocupó de enseñarte una mitzvah que no se aplica es justamente para enseñarte que el limud Torah es lelamed, lekabel sahar, por el hecho mismo de estar estudiando. Pero de todas maneras, más allá de qué tema estudiar, la pregunta tiene que ser respecto a la forma de estudiar. Si una persona está estudiando, creo que la combinación de Hok y Mishpat nos puede ayudar mucho a entender cómo tenemos que cumplir la mitzvah de Talmud Torah. Cuando una persona estudia Torah, cualquier subía, el objetivo tiene que ser, como dijimos, llegar a la Hale Maaseh. Como ya estudiamos, la Torah en sí misma es una Oga'ah. Torah, milashon Oga'ah. Toda la Torah en el fondo nos viene a decir qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Cuando nosotros estudiamos Torah, tenemos que estudiar de esa forma. Cuando yo estoy estudiando una sugiyá, lo que yo estoy buscando es saber cuál es la conclusión, qué se hace, le maaseh. ¿Qué puedo sacar de acá práctico? No importa que no sea el tema que yo voy a aplicar. Quizás no voy a... el que está estudiando Gitti no necesariamente va a divorciar a alguien y no necesariamente va a ser un Dayan que divorcie a alguien. Pero de todas maneras, él está estudiando la sugiyá con ese objetivo. Él tiene que llegar a tener claridad. La jochma ajoti at, dice la Gemara. Tienes que decirle a la sabiduría como si fuera tu hermana, mapsha tu hermana. Igual como tú entiendes que no te puedes casar con tu hermana y lo tienes absolutamente claro. Así cuando tú estudias tienes que tratar de llegar a ese nivel de claridad. Como si fuera que eres un posek que tiene que aplicar una alajá le maaseh de lo que estás estudiando. Eso es una visión de Mishpat. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Rabbi Eliashib decía que cuando tú estudias una sugiyá tienes que tener las conclusiones tan claras que podrías leatir aguná con lo que estudiaste. A ese nivel de claridad tienes que llegar. Obviamente cada uno es su nivel. No se espera que uno tenga un nivel inalcanzable. Pero me refiero más que nada a la forma. Porque a veces uno estudia y dice, sí, más o menos entendí. Y por lo tanto voy a seguir. Es un error. Porque si lo que estamos buscando es relacionarnos con la Torah como una Oga'ah, no puedes decirlo más o menos. A veces conviene sacrificar la cantidad para conseguir calidad. Y no quiero que se entienda mal. No quiere decir que una persona tiene que estudiar todos los mefarshim. No necesariamente. Pero claridad es una condición básica. Si no, como que de alguna manera no está cumpliendo la mitzvah como mishpat. ¿De qué te sirve estudiar una sugiyá si al final no sabes qué hacer? O no sabes qué opina cada amorá, o cómo se diferencian los casos que estudiaste. Lo entendiste más o menos. Es un problema eso. Es un problema también a nivel psicológico, emocional. Para que caiga en San Mishpat, ¿puede uno estudiar Sefer Alajot más Sikum Alajá? Y el limud de Gemara, el Rishonim, Aharon, ¿se estudia más para que caiga en San Mejok de Torah? Lo que tú propones es que dividamos nuestro estudio entre momentos que estamos cumpliendo Mishpat y momentos que estamos cumpliendo el Hok. No, además el Mishpat es un tema práctico. Para saber qué hacer y qué no hacer. Todo es Sikum Alajá, además Sí, es verdad, pero lo que quiero tratar de decir es que la mitzvah de Mishpat no es solamente saber qué hacer en la sugiyá específica que estoy estudiando. Hay algo más profundo que eso. La Gemara dice, mencionamos eso creo, la Gemara dice que Bagati Yetzer Hara, Bagati Torah Tavli. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el remedio al Yetzer Hara? Dice la Gemara, Torah. No Musar. Mencionamos el concepto de Zikuy Agabim. No, Torah. Cuando tú estudias Torah, esa Torah te va a dar Yirat Shamayim. ¿Qué te va a permitir vencer al Yetzer Hara? El estudio de la Torah. La Yirá que sale del estudio de la Torah es lo que nos permite, lo único de hecho, porque cuando la Gemara dice, hay un Mesilat Yesharim que dice, si Hashem nos dice que el remedio al Yetzer Hara es la Torah, quiere decir que no existe otro remedio.
Cualquier otro intento de vencer el Yetzer Hara de otra forma no va a funcionar. ¿Cómo funciona la Hirat Shamayim que se obtiene al estudiar Torah? Entonces hay un factor espiritual, una sgula, que es algo ruhaní, pero dice Rabbi Yisrael Salanter que también hay algo psicológico, emocional. Cuando tú te preocupas de estudiar Torah, buscando entender cuál es el Retzon Hashem en la sugya que estás estudiando, o sea, quieres saber como a nivel práctico, ¿cómo aplico esto en mi vida? Cuando esa es tu visión en el estudio, emocionalmente eso te hace sentir que la palabra de Hashem es importante, lo cual nos cuesta a veces sentir en forma natural porque tenemos Yetzer Hara. Entonces cuando la persona está toda la mañana tratando de entender qué Hashem dijo que hay que hacer en este punto, y joder que ese punto particular no se aplica en mi vida personal, pero no me llené. Lo que estoy tratando de definir, lo que estoy luchando acá para entender, es entender exactamente qué dijo Hashem. Entonces después de eso no puedo llegar a la casa y decir, bueno, ¿qué importa? La alajá aquí, la alajá allá, más o menos, a Colbeseder, el Yetzer Hara nos engaña. No va a funcionar, ¿me entiendes? Eso va a vencer el Yetzer Hara. O sea, el estudio de la Torah, dice Rabbi Soel, es un beneficio práctico, emocional, para tener fuerza de vencer después tentaciones. Te va a ser tan claro que la palabra de Hashem es algo valioso que ya no vas a tener ni siquiera tentación. No lo dice como una lucha ni siquiera. No es un autocontrol. No hay ni siquiera en ese autocontrol. De tanto experimentar la importancia que tiene la palabra de Hashem a nivel vivencial. O sea, tú toda la mañana estabas luchando para entender qué quiere Hashem en esto. No importa en qué, pero en algo. Como que la palabra de Hashem, esto, pero no. Ulay así, ulay no. Pero hay una contradicción, hay un terutz. En el fondo estás todo el tiempo experimentando de forma vivencial la importancia de que tiene el detalle en la palabra de Hashem. Eso, ¿cómo? No puede ser contraproducente el profundizar, entender con el tema del foco. Okay. Quieres sacar algo limpio y te olvidas del hoc. Bueno, justamente... no hay mitzvah de no entender. O sea, el hoc no es... Hay una en la Gemara dice que el primer Bet HaMikdash se destruyó porque lo birjú b'Torah tchila. No hacían brajá de Birkot Torah. Así dice la Gemara. ¿Por qué no? El primer Bet HaMikdash, ¿por qué se destruyó? Porque lo birjú b'Torah tchila. ¿Qué significa que no hacían brajá? Entonces el Ran, está en la Masejet Nedarim, el Ran dice que no le daban suficiente importancia al Limud Torah. Estudiaban Torah, pero no le daban suficiente importancia. Y por eso no hacían brajá. ¿Qué es eso? No se entiende mucho. Entonces Rabbi Yisrael Salanter explica así. Ellos pensaban que estudiar Torah es un mishpat, solamente un mishpat. Y por lo tanto sentían que no hay que hacer brajá por el estudio. Porque una persona no hace brajá por un medio, uno hace brajá por una mitzvah. Si el estudio de la Torah es solamente un medio para poder cumplirla, quiere decir que el estudio en sí no es una mitzvah, es como construir la sukkah, no es sentarte en la sukkah, es construirla. Tú no hacemos brajá hoy en día por construir la sukkah, hacemos brajá por sentarse en la sukkah. ¿Por qué? Porque construirla es un medio, no es la mitzvah en sí. Entonces, en su momento, ellos sentían que la mitzvah de Talmud Torah es un mishpat. Por lo tanto, es muy importante porque tengo que saber cómo cumplirlo, pero no es más que eso. Entonces no hacían brajá por el estudio. Y por eso se destruyó el Bet HaMikdash. Quiere decir que efectivamente hay un riesgo de que nosotros tomemos la Torah solamente como algo técnico, del que tengo que saber y no le doy la importancia de la klushá, de simplemente estudiar, porque hay que estudiar. Y ahí es peligroso. Se puede destruir el Bet HaMikdash por eso. Pero tampoco hay que olvidarse del otro lado. Hay que estar luchando con las dos cosas. No olvidarse que esto es una mitzvah por sí misma. Incluso que no me ayude a cumplir algo. Pero por otro lado, también, cuando ya estás estudiando, tratar de estudiarlo de una forma clara, para que te sirva. Entonces, como digo, no es solamente cuando estás estudiando en el horario que dedicaste para estudiar alajá, que seguro que eso también es importante. Pero en general es la forma de estudiar. Porque de esa forma conseguimos ese beneficio emocional que nos permite darle importancia a la mitzvah. Exacto. Por ejemplo, es muy importante. Le damos cabot a los libros, le damos cabot a los jajamim, porque hay un factor más allá de la información puntual que estoy estudiando ahora. Está la sensación que yo siento. Rabbi Yisrael dice que se ve mucho eso en la sociedad, hablamos de eso al principio, que hay muchas mitzvot que son más populares que otras. Él dice, mucha gente se va a preocupar mucho más de hacer netilat yadayim de que no hablar la shonagá. Cuando en verdad la mitzvah de no hablar la shonagá es mucho más importante que hacer netilat yadayim. Pero a la gente no se le ocurre comer sin netilat yadayim. Pero por otra vez, esa misma persona puede estar hablando la shonagá. Y la explicación a ese fenómeno, dice Rabbi Yisrael, es un tema social. Porque este niño que creció en una sociedad donde siempre en su casa se hacía netilat yadayim, no se le pasa por la mente no hacerlo. Porque lo vivió. No es que le enseñaron. Él lo vivió de forma experimental. Pero el tema de la shonagá, que un poco falla. Entonces el niño que crece en esa sociedad dice, bueno, está bien, está mal, pero
no lo siente como algo tan grave o no lo tiene tan internalizado porque la sociedad en su experiencia no lo vivió así. Dice Rabbi Soel, el mismo beneficio que se consigue viviendo en una buena sociedad, de adquirir estos buenos costumbres de forma natural, experimental, se consigue cuando uno estudia una subida. Porque al estudiarla de forma profunda, al dedicarte a entender con claridad, eso te da el mismo beneficio como si fuera que viviste en una sociedad donde todo el mundo lo hace. Como si una persona viviera en una sociedad donde todos, por ejemplo, respetan a sus padres, así muy estrictamente, a la persona que crece ahí lo más probable es que no se le ocurriría no hacerlo. Hay excepciones que tienen midot así muy especiales, pero en general lo que es normal en tu sociedad es algo natural porque lo vivimos, lo experimentamos. Hay personas que viven en lugares donde temas de buenos modales, por ejemplo, son muy alejale Moshe Sinai. Entonces también los tienen muy incorporados, independiente de sus midot, lo tienen como absolutamente natural. ¿Por qué? Porque lo vivieron. Les dice Rabbi Soel, el hecho de dedicarte a estudiar profundamente, con detalle, con esfuerzo, para entender bien cuál es el Ratzon Hashem, te da ese mismo beneficio de sentirlo en forma experimental y por lo tanto pasa a ser tu naturaleza. Y ese es como el método para ganar al Yetzer, por eso como que se reduce el Yetzer de forma inmediata cuando uno lo adquiere o no necesariamente. Sí, él dice que es un proceso natural, no es mágico, no es ruhaní, es psicológico. ¿Pero eso en relación con lo que estoy estudiando, con el tema que estoy estudiando o no? ¿O en general? Seguro que con el tema, si yo estudiara, por ejemplo, en profundidad la subida de la Shon Hagá, seguro que me ayudaría más, porque es mucho más directo. Pero me ayuda a filo que lo haga en otra área. Ajá. El Hazon Ish lo define como la Ajna'a, la Mishpat, así lo llama. Como el hecho de que la persona se subyugue. Necesitaba esa palabra. Enfrente del mishpat, como que yo ahora estoy bajando mi opinión, al principio lucho, quiero defender mi postura, quiero entender, qué sé yo, pero en algún momento digo, ok, esta es la halajá, se acabó, ya no importa qué te gusta, no te gusta, esto es, cuando lo tienes, pero el tema es luchar hacia eso, buscar eso, que ese tiene que ser como la dirección de mi estudio, tratar de conseguir eso, más allá de si lo conseguí o no, pero el esfuerzo que estoy haciendo para eso me hace sentir esa sensación. Eso sería más que si yo estudio la halajá práctica en el fondo. Seguro. Es el nafkamina. Biduk, porque si yo estudio solo la halajá práctica, ulay voy a saber qué hacer, pero todavía no voy a sentir que es importante. Claro. Yo creo que un ejemplo muy claro de esto se ve, perdón por el ejemplo, pero yo creo que se ve que cómo la gente le da importancia al deporte, al fútbol, no sé. Entonces a veces las personas que se vuelven locos, están deprimidos 3 días y perdió su equipo, o están felices, no sé. Hay personas que están traumados desde la mundial pasado porque no sé qué. Mi pregunta es cómo las personas llegan a ese nivel de importancia. ¿Qué pasó? ¿Cómo una persona le da tanta importancia a algo que todos sabemos que no es importante? La respuesta es una experiencia vivencial. Si él está rodeado de personas que todo el tiempo están hablando y sí, pateó la pelota así o asá, y todo un drama y todo un análisis sobre cada detalle y qué hizo o no hizo, al final lo termina sintiendo como algo importante. Lo vive. No es que alguien le enseñó esto es importante. Simplemente una experiencia. Y lo tiene tan incorporado porque todo su entorno le da mucha importancia a cada detalle con tanta dedicación. Entonces al final lo termina sintiendo y realmente despierta sus sentimientos, para bien y para mal. Entonces, Kal Vajomer, Leavdil, el tema de la Torá. Si tú estás en un koilel, que todos están discutiendo la suya y a la gente le importa y discuten, no, es así, no es asá, y vamos a tener una raya, y obviamente que la experiencia que la persona vive es que esto es importante. Pero Sí. el limud begisha de Hok es también esa absurda. El limud begisha de Hok es Birura Emet. No hace falta hacerlo con Gisha de Mishpat. También de Hok es así, es Birura Emet, es levarer, es defender, es hasta que llegue. Es que no, Pero el Mishpatim es un tema práctico. Yo hago para saber qué hacer. Sí, pero mi pregunta es la siguiente. Una persona que se va a poner a estudiar una misma Mishnah toda la vida, ¿está cumpliendo la mitzvah del Hok? ¿Qué le falta? Está cumpliendo la mitzvah del Talmud Torah. Todos los días se sienta a estudiar la misma Mishnah. Y la estudia. Está cumpliendo el Hok. ¿Le falta algo? ¿Qué más hacer? Él cumplió la mitzvah del Talmud Torah. No perdió un minuto. ¿Me entiendes? A eso me refiero. Obviamente lo estoy llevando al extremo. Pero se ve que el etzem ze, que yo estudio Torah como Hok, no necesariamente me va a llevar a cumplirla. Así que como lo aislamos de la otra parte. Ahora, lo que digo, dentro del Mishpat está, obviamente que lo práctico es saber la halajá, pashut. Pero lo que quiero tratar de sacar de ahí es que no es solamente saber la halajá, sino sentirla. Como que te da importancia. Y para eso es importante estudiarlo así. También el beneficio... ¿no? Disfrutar las partes del Hok. O sea, sentir a nada. O sea, Okay. es otro nivel, o sea, es otra cosa. Sí, pero digo, Anaá todavía no es lo que estoy diciendo. Seguro que la Anaá es una condición. Sin Anaá en el limud no funciona. Pero no es solamente Anaá. Porque si una persona se va a poner a discutir una svagá
muy bonita de Reb Chaim, y la va a disfrutar y va a estar Gishmak y todo, todavía no sé si está buscando el emet necesariamente. Quizás hay hoy en día un concepto que se llama Ledaber Belimut. No sé si escucharon el término. Ledaber Belimut, él se sienta a hablar toda la mañana de una idea así como media filosófica. Entonces, no puedo decir que Betul Torah, pero seguramente falta acá la parte del Mishpat, porque no sé si está buscando el emet necesariamente. Como Bemet, hay una cierta seriedad en el estudio. Como decíamos antes, tú quieres leativo una aguná. Tú quieres al final del día decir, yo quiero saber claro qué Hashem quiere de mí. Entonces, esa guishá es una guishá mucho más, es más práctica. Es como estoy buscando un resultado. Pero, Haz de Jalila, tampoco olvidarse del otro lado y estudiarlo solamente en forma práctica y olvidarse que al fin de cuentas es una mitzvah y es la mitzvah más importante y tienes un hok. Es la combinación de las dos cosas. De hecho, la mitzvah de la Torah, ¿dónde se aprende la mitzvah de la Torah? ¿Dónde está escrito en la Torah que hay que estudiar? ¿Cuál es el pasuk original y de ahí se aprenda? Eso no es un pasuk en el Humash. Veshinantam levaneja. Shinantam levaneja, el pasuk está hablando de algo muy... ¿Se dan cuenta cómo lo dijo la Torah? Es muy curioso. La Torah me dice, tengo que estudiar de una forma... Estoy hablando del pshat pashut del pasuk. La mitzvah de Talmud Torah se aprende de la mitzvah de enseñarle a tus hijos. No de estudiar tú mismo, sino de enseñar. Es raro, ¿no? ¿Por qué la Torah no dice estudia? No, la Torah dice enseña. Ma pshat. El pshat es, como dice la Gemara, veshinantam levaneja, shiyu divrei Torah mechudadim befija. Shimi shalcha adam al tegamgem. La palabra veshinantam insinúa claridad. Tienes que estudiar de una forma que lo tengas tan claro que si alguien te pregunta algo de lo que estudiaste, le puedas responder sin tartamudear. ¿Me entiendes lo que digo? Entonces, obviamente que ese es el parámetro de medir. ¿Cómo se sabe que tú lo entendiste bien? Porque lo puedes enseñar. Si tú no lo puedes enseñar, quiere decir que no lo entendiste. Si una persona estudió la suya y después no la puede transmitir, quiere decir que no la entendió. Entonces acá la razón, además que hay una mitzvah de enseñarle a los hijos, sí, no estoy diciendo que no, pero además de la mitzvah que tenemos de enseñar a nuestros hijos, la forma que la Torah nos enseñó a que nosotros tenemos que estudiar es por medio de con el parámetro para medir si estoy cumpliendo bien la mitzvah de estudiar Torah. La pregunta es si puedo enseñarla, si puedo transmitirla. Porque si alguien me pregunta una pregunta y yo no sé responderla, significa que no entendí. Una vez me atrevo a decir, no estoy seguro en lo que voy a decir, pero me atrevo a decir lo siguiente. También si tú dices no sé, es una buena respuesta. Pero si tú dices no sé más o menos, es seguro que es una mala respuesta. Hay límites hasta donde uno puede decir, entendí esto, y esto todavía no lo estudié, no lo entiendo, no lo sé. Esto lo sé y esto no. Esa es una respuesta que yo creo kasher. Pero decir lo que estudié, lo tengo nublado y no sé bien cómo sacar una conclusión de acá, eso está mal. Porque significa que la calidad está mal. Cuando no sé en temas de cantidad, ¿sabes? Que no somos... tenemos límites, hay cosas que no sé. Pero dentro de lo que sí sé, que no lo pueda responder en forma clara, demuestra que no estudié como un mishpat. En mi nivel. En mi nivel, por supuesto. Lo que sé... Hay por eso digo, tú puedes tener límites en tu conocimiento. Tenemos siempre límites en nuestro conocimiento. También Rabbi Akiva Eiger decía a veces Tzaddik Hiyun. Escribió un libro entero con preguntas que no sabía responder. Eso no es un problema. Pero está claro. Tú terminaste el día y tú sabes exactamente qué entendiste y lo que entendiste lo entendiste bien. No está en grises. Hay cosas claras. Y eso yo creo que es muy importante. También es importante por un tema psicológico emocional. Porque si una persona todos los días estudia y entendió más o menos, yo creo que se va a aburrir. Porque es malazot, la regla es que la motivación es producto de la satisfacción. No hay motivación sin satisfacción. Entonces, si no tienes satisfacción de entender, al final te vas a aburrir. Es peligroso. Entonces, técnicamente conviene mejor hacerlo así. Pero no solo por eso, sino por lo que estamos estudiando ahora, que además que esa es la mitzvah de la Torah, tenerlo claro, también es un beneficio rujaní muy importante, que es tener Yirat Shamayim. La Gemara dice que es el único remedio. No hay forma de vencer al Yetzer Hara si es que no usamos la Torah. Según Rabbi Zohar explica así, lo dice así en la Gemara. La única forma de vencer el Yetzer Hara es cuando tú estudias y sacas de la Torah misma esa importancia que tiene la palabra de Hashem. El hecho que estés estudiando te ayuda a sentir la importancia que tiene la palabra de Hashem y mi mail lo logras cumplir. ¿Cómo entra en esa subida ciertos cojotes individuales, por ejemplo la memoria? Porque uno dice, mira, hasta que la tengas clara, hasta que la puedas transmitir, y pasaron 6 meses y se terminó, ya no la tienes tan clara, entonces bueno, hace Hazara, y si la persona no tiene los cojones suficientes, a lo mejor hace Hazara de la misma cosa toda la vida. Es un shikul que no es fácil eso. Sí, mejor, seguro. Tienes razón, hay habilidades particulares de cada uno, dificultades de cada uno,
y cada uno tiene que saber su nivel y sus fuerzas, y Hollywood que al final necesita un camino muy particular. Lo que estamos hablando es como más en general, como reglas, pero en Ajinam, al final cómo aplicarlo con cada uno va a ser todo un tema. Pero yo creo que sí. O sea que el Moded apenas la estudió. ¿Cómo? Que el Moded, si está estudiando con la guía correcta o no, es que si justo después de estudiarla la puede enseñar, porque la entendió bien, entonces bien. Después de 3 meses si se le olvidó, no es porque no la estudió bien, es porque Es se le otro olvidó. tema. Sí, pero no vas a poder cumplir, en verdad, el señor Levanés, el enseñar, o sea, cuánto abarca, te vas para atrás, vuelves de nuevo, es una shayla. Yo entiendo que no tiene que ver con, pero es un problema ese. Bueno, de todas maneras, creo que tenemos que aplicar acá esta combinación. Por un lado, tenemos el limud es básico para poder hacer en el fondo chuvá, relacionándolo de nuevo con el tema original. Si nosotros entendemos que chuvá al final significa, es algo muy práctico, dijimos la chuvá. En el fondo es cumplir. Hacer lo que Hashem dijo, y si no, tratar de repararlo, hacer chuvá. Ese es el concepto de chuvá. Para lograr eso necesitamos 2 cosas, estudiamos ya. Uno es reconocer, porque a veces uno no se da cuenta en qué está fallando. Hay un nechpesat arkeinu benachkoga, como dijimos, hay una búsqueda que no siempre uno se da cuenta. La chuvá consiste, el primer paso es identificar. El segundo paso es tener la fuerza de hacerlo. Cuando ya identifiqué dónde estoy fallando, hay que hacerlo. Para las 2 cosas me ayuda el Talmud Torah. Porque cuando yo estudio Torah, afilo que estoy estudiando cualquier otra sugya, pero si la estudio en serio y estoy realmente buscando la palabra de Hashem, cuando la persona se sienta a estudiar Torah y dice, ok, hoy día voy a estudiar qué Hashem quiere de enseñarnos en este tema. Y trata de meterse con ese foco, con ese modo. Estoy buscando qué Hashem quiere en nivel práctico de la persona en esta situación. Esa es su búsqueda, esa es su lucha, ese es su esfuerzo. Entonces, con esa importancia que él va a sentir de la palabra de Hashem después de ese estudio, primero que nada se va a dar cuenta de muchas cosas que no se da cuenta al principio. Porque ya dijimos, una persona no se da cuenta de lo que no le importa. Incluso que tú sabes que cumplir las mitzvot es importante, pero si no lo sientes, van a pasar desapercibidas. Entonces, el hecho que te dedicas diario a estudiar Torah con esfuerzo, mi mail te va a permitir estar más atento. Y segundo, cuando ya descubriste en qué fallas, vas a tener la fuerza para superar esa tentación. Porque ya sientes en forma vivencial, como lo experimentaste, diario, lo importante que es. Entonces eso te va a dar también la fuerza de reconocer y también la fuerza de vencer. ¿Cómo entra el musar ahí en esa ecuación? Bueno, Rabbi Soel dice que si una persona no estudia musar, le va a costar llegar a ese modo de estudio. Es decir, cuando él se siente a estudiar, no se va a dar cuenta, no va a tener esa disposición de encontrar en la Torá esa importancia que tiene la palabra de Hashem. Digamos que el musar es como para ablandar el corazón, para despertar el interés, para que cuando ya estudies efectivamente lo busques. O sea, el musar no ataca directamente al Yetzer Hará, sino que te ayuda Claro. a que la Torá sea Sí. el Yetzer Hará, el musar solo nos ayuda a controlar el Yetzer, pero no a vencerlo, no a cambiar. Si es una persona que le gusta hacer una verá, el estudiar musar quizás le va a dar la fuerza de luchar contra esa tentación, pero no le va a quitar la tentación. Lo que le va a quitar la tentación es cuando después de estudiar musar, él también estudia Torah. Y ese estudio le va a hacer sentir, como hablamos antes, en forma natural la importancia que tiene. Cuando estamos estudiando, muchas veces no logramos entender. Muchas veces nos supera, a veces nos gustaría saber todo, pero no alcanzamos. Creo que ahí justamente entra la parte del Hok. No olvidarnos que son las 2 cosas. Es cierto que estoy estudiando con la intención de saber. Quiero saber de Hashem y tengo sed, Zaman Avshil Elohim, quiero saber lo que Hashem dice. Ese es mi sistema. Pero hay que tener cuidado de que esto no se convierta en una ansiedad. Como estoy ansioso de entender, me frustro o me enojo cuando no entiendo, o me desespero porque no sé. No nos olvidemos que el estudio de Torah también es un Hok. Es decir, acá lo que Hashem, en algunos momentos uno tiene que decir, estoy estudiando Torah porque Hashem dijo, no porque quiero ser un Talmid Jajam, ni siquiera porque quiero saber qué Hashem dijo, simplemente porque el hecho mismo de sentarme a estudiar es una mitzvah. Lo digo en forma... Consuelo. ¿Cómo? De consuelo. Sí, pero no es mentira, es verdad. Cuando la Torah dice, Velechteja baderech, ¿sí? Hay una mitzvah de estudiar Torah en el camino. Más allá de que está hablando de algo práctico, de estudiar en el camino. Cuando nosotros estamos estudiando es un camino, ¿no? Queremos llegar a algo, pero no nos olvidemos que no es solamente un camino. El camino en sí es la meta. ¿Me entienden? No es solamente porque quiero llegar a entender. El hecho de estar estudiando en sí mismo es algo importante. Creo que muchas veces preguntamos, es una pregunta muy común, ¿por qué se ayuna en Yom Kippur? Dijo, el ayuno en Yom Kippur nos perjudica mucho. ¿Se imaginan un Yom Kippur sin necesidad de ayunar?
¿No sería mucho más inspirador? ¿No podríamos estar mucho más conscientes, planificando en qué mejorar, haciendo Teshuvá mucho más buena? ¿Se entiende mi pregunta? Estás ayunando, estás débil, a veces no tienes fuerza, ya te duele la cabeza, a algunos está mareado, y tiene que hacer un esfuerzo ahí de hacer la neilá. ¿No? ¿Para qué? Si lo que queremos es una Teshuvá práctica, simplemente lo que queremos es ser mejores, entonces sería mucho mejor comer bien, estar tranquilos, sentarnos a hacer un plan y tomar buenas decisiones, ¿no? ¿Por qué tenemos que ayunar? ¿Por qué tenemos que hacer un inui? Hay un factor rujaní de kapagá, pero mi pregunta es práctica. ¿No tendríamos una tefilá mejor si estuviéramos bien comidos? Yo creo que prácticamente no es así. Prácticamente funciona más cuando haces el ta'anit. Al final, o sea, el ta'anut que uno siente, si realmente está dentro, no se compara a cuando uno está comiendo y bebiendo. O sea, Vamos a hacer, si es así está muy bien. Pero creo que también nos puede enseñar como una idea de musar, que cuando nosotros entendemos que el objetivo no es el logro, el objetivo es el esfuerzo. Entonces, acá el punto no es cuánto, obviamente que hay que intentar, hay un mishpat, también la Teshuvá tiene un factor de mishpat, tienes que tratar de hacer las cosas bien, pero el hecho de que a veces Hashem nos dificulta hacerlo, en sí mismo es una enseñanza. Lo que Hashem nos está enseñando, yo lo que quiero de ti es el esfuerzo, si lo lograste más o menos no es la pregunta, la misma pregunta se pregunta sobre la galut en general. Hashem, cuando ve que Israel está fallando, ¿qué hace Hashem? Lo saca a la galut, ¿y qué? ¿La galut van a ser mejores? ¿Es un remedio eso? ¿Les ayuda a alguien? ¿Me entienden la pregunta? Estaban los Yehudim en el Bet HaMikdash. No estaban bien. Pero tenían el Bet HaMikdash, estaban todos reunidos, tenían Jejamim, todo. Y resulta que Hashem dice, están fallando, así que váyanse a cualquier lado, no van a tener Rabanim, van a estar mal influenciados por los Goim. Es ilógico. El castigo, entre comillas, que hace Hashem siempre tiene que ser productivo. Acá pareciera ser que es mucho peor. Nos aleja más. ¿Se entiende mi pregunta? La respuesta es no. Cuando tú no logras hacer las cosas, Hashem lo que te quiere enseñar es que tienes que esforzarte para hacerlas. Si lo lograste o no, no es la nafkamina. ¿Tú qué crees? ¿Que Hashem te va a medir según tu resultado? No, Hashem te va a medir según tu esfuerzo. Entonces, si el esfuerzo es mayor, pero al mismo tiempo te despierta porque te das cuenta que algo en la destrucción del templo te hace tomar conciencia, a fin que tu resultado al final sea menor, pero de todas maneras el esfuerzo que hiciste es lo que vale. Entonces lo digo de mismo sobre el Talmud Torah. En la mitzvah del Talmud Torah es una combinación. En nuestro enfoque tiene que ser práctico. Tratar de conseguir conocimiento, de entender e internalizar la importancia que tiene la palabra de Hashem. Pero más allá de eso, cuánto aprendí, cuánto supe, no tiene que ser nuestra preocupación. Tengo que estar estudiando y valorando lo que estoy haciendo por el hecho mismo de que estoy estudiando Torah. Esas dos sentimientos tienen que estar, es un hok y es un mishpat. De todas maneras, de esa forma estoy ganando quizás la mejor preparación para Yom Kippur. Porque no solamente proponerme estudiar de esta forma me va a ayudar a tener más Yirat Shamayim, sino que también estoy bemet cumpliendo la mitzvah de Talmud Torah, que es la mitzvah que Neget Kulam. Y como dice el Midrash, cuando una persona hizo una vegá y quiere hacer Teshuvá, antes algunos hacían taniot y hacían todo tipo de sigufim, todo tipo de cosas para hacer kapagá. Ahora dice el Midrash, la forma de hacer kapagá es estudiando. Si estudias un daf, estudia 2. Si estudias una alajá, estudia 2. Aumentar y mejorar nuestra calidad de estudio es la mejor kapagá que podemos tener, Besat Hashem, para este año.